Sí, está bien, ingeniero. Ya, y vamos a hacerlo con el otro grupo también. Espero que no tengan problemas en la tarde el otro grupo. Pero ese entonces lo que quedamos con ustedes para hacerles la invitación para ese horario. Listo, entonces vamos a procurar hacer un repaso de lo que significa nuestro avance. Y para eso entonces yo voy a buscar los temas que ya lo tenemos avanzado. Y vamos a empezar el repaso con lo que viene a ser las propiedades físicas y mecánicas del material que nos ocupa, en este caso el acero. Y yo voy a empezar a preguntar a alguien, por ejemplo, como García, Cuellar García Johnny, Cuellar García Johnny, todos tienen que estar abiertos para que le tomen lista. Estoy a la vez tomándole lista y vamos a hacer un repaso rápido. Ya, si me puede contestar García Johnny entonces. ¿Cuáles son las propiedades que nos interesan del material acero para el dimensionamiento? ¿Qué propiedades debemos conocer? Mecánica y física, ingeniero. Ya, propiedades mecánicas como ser qué, por ejemplo. Luis Alejandro López le puede ayudar. Yo pienso que, por ejemplo, en los ejercicios ocupamos el módulo elástico, ocupamos. Así es, módulo elástico. Y también la resistencia última, Así es. la tensión de fluencia y la tensión última. Así es, está bien. Eso es lo que necesitamos. Y como propiedades físicas, Melgarejo Molina, ¿qué diría? No lo recuerdo. Sí, propiedades físicas, ¿cuáles de las propiedades físicas nos interesan para el dimensionamiento? Rivero Ampuero. El peso específico, ingeniero. Así es. ¿Y cuánto es el peso específico del acero daba los linos? El peso específico del acero, 7.850. Está muy bien. Cuando hablamos con Lía Pinaya, nos va a decir cuál es la resistencia última del acero A36. Todos estamos hablando del A36. Lía Pinaya. Si no responde, si no abren su micrófono, si no abren su cámara, enseña que no están presentes. Le voy a poner falta. Efraín Nogales. Efraín Nogales. Pamela Ayma. Entran y salen esto y dejan como asistencia, pero nosotros registramos eso en el Zoom, las salidas también. Entonces es importante, hemos dicho, la asistencia. Pamela Ayma Moreno no está. Efraín Nogales tampoco. Luis Pinaya lo mismo. Gerson Javier Arnés, ¿sabe? ¿Cuál es la resistencia última para el acero A36 que tomamos para el dimensionamiento? Resistencia última. Ya, si no te acuerdas de tensión última, tensión de fluencia. Tensión de fluencia,
hemos utilizado varias veces en nuestro dimensionamiento. Es importante entonces recordarlo. Ingeniero, Céspedes claro. Céspedes claro, entonces, tensión de fluencia y resistencia última. No te escucho porque no está abriendo tu micrófono. La tensión de fluencia es 2350. Ya, 2530. Así es, ¿no? Ya, Sí, y está la mira, tensión última. Tensión última. no, eso no me recuerdo, pero lo tengo No anotado. me recuerdo. Es Vargas Cornejo. 4080. ¿Qué dice Vargas Cornejo? Tienes que aplicarte el micrófono. ¿Puedo repetir la pregunta? Tensión última. Acero A36. La tensión última 4080. Ya. Entonces vamos a indicar de qué es importante determinar las características del material, tanto física como mecánica, para poderlo aplicar en la práctica. Sin eso no podríamos hacer un dimensionamiento. Y para recordar, entonces aquí tenemos los valores que estábamos haciendo relación 2530. Esto es como tensión de fluencia y resistencia última 4080, módulo elástico 2.100.000 y el peso específico. Es importante no conocer esto, que se repite en cada dimensionamiento. Y lo tenemos entonces indicado de esa manera. Habíamos hecho uso de placas para fabricar perfiles en un segundo ejercicio práctico. Hablábamos de que en las estructuras para cubierta se utiliza mucho esta solución de utilizar largueros, por ejemplo, con esta forma en C, para darle rigidez a la placa y para poderlo aprovechar en su totalidad. Entonces se puede hacer de varias dimensiones y tener como archivo para el momento en que se necesite para el dimensionamiento, tomar una de las secciones que sea la que resuelva nuestro problema. Pero esto era como una forma de decir que ustedes no necesitan hacer este doblado y corte, sino pueden pedirlo como servicio. Es decir, las empresas que venden este tipo de material, chapa, placas, perfiles, ellos no tienen preparado esto, sino que uno podía diseñarlo y pedirle que le doblen, ¿no? Y el servicio de doblado decíamos que puede variar por golpe y según el espesor de la placa puede tener un valor. Hablábamos de un valor de $0.50 por golpe, por ejemplo, ¿no? Para eso, para poder hacer una estimación de lo que nos va a costar el moldeado ya de esta estructura, y para utilizarlo en la práctica tendríamos que buscarle determinar las propiedades geométricas, así como ser inercia, como ser inercia en X, inercia en Y, todas aquellas propiedades que nos interesan para el dimensionamiento, como ser área también, ¿no? Y así es que hecho ese repaso y explicando la utilidad que pueden tener estos elementos, entonces podíamos utilizarlo en viviendas pequeñas, pero también en estructuras grandes, así como decir fábricas, luces grandes como decir 40 metros de luz, galpones, ¿no? De 40 metros de luz, y largueros que se extienden sobre los pórticos, y estos son los elementos que reciben la calamina en realidad, ¿no? La placa. Ingeniero, una consulta, Sí. ingeniero. Sí.
Estas estructuras metálicas que se están haciendo ahora en la actualidad con perfiles metálicos, ¿cuál es su característica de su composición que tiene en cada perfil, ingeniero? Es una curiosidad. Ya hay unas placas ya dobladas que dan para estructuras pequeñas, para viviendas, por ejemplo, para hacer cerchas pequeñas, ¿no? En las viviendas no hay luces más grandes que 6 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varios perfiles y varias dimensiones que se tienen en la dimensión H0, B0, aquí que estamos indicando, y también los espesores que corresponden. Hay espesores tan pequeños, así como 1 milímetro de espesor para esta estructura, y de 2 milímetros que son las más comunes. Y las características que el fabricante pueda tener son pequeñas dimensiones, te estoy diciendo, ¿no? de altura. En lo que se refiere ya para estructuras mayores de 5 metros de espaciamiento entre pórticos, por ejemplo, nosotros podemos tener esto como unos 25 o desde 15 a 25 centímetros de altura, por ejemplo, ¿no? Y en el ancho B sub 0 podría ser 5 centímetros. Este otro espesor, el que le proporciona la máquina, ellos tienen en su tablero qué espesor es el mínimo que tienen que agarrar para que no rebote, diríamos, el corte, del doblez más bien, ¿no? Hay un espesor mínimo que está en función del una dimensión mínima C que está en función del espesor de la placa. Pero los que nos llegan así en forma comercial son para estructuras más pequeñas, ¿no? Hacer cerchas pequeñas. Esto, lo que le estamos hablando, son para pórticos y luces grandes, es decir, de 5 metros, 6 metros de luz para recibir la cubierta directamente. Aquí de un principio habíamos visto que teníamos en la aplicación, para el que está preguntando, el alumno que pregunta, y que vamos a mostrarle la aplicación, estos son los pórticos, ¿no? Estamos hablando de estructuras grandes. Con mayor razón podía hacerse para estructuras más pequeñas también, pero esta estructura que vemos acá, esto es lo que estamos mostrando ya como chapa doblada, esto, ¿no? Esto es lo que llamamos larguero, y esto sería un pórtico. Normalmente los pórticos se los extienden de 5 a 7 metros de luz, ¿no? Entonces, las dimensiones estas que estamos indicando acá, de 17 centímetros, 19 centímetros, 20 centímetros, serían para estos elementos, ¿no? Que si es un coliseo, por ejemplo, tiene una dimensión grande, aquí de 32 metros, el que estábamos procurando hacer, 32 metros, entonces en estos casos queda una estructura muy limpia, diría, ¿no? Hay otra solución que es la más común, la tradicional que se ha hecho, es de celosía, ¿no? De redondo. Pero eso de aquí a un tiempo tal vez va a ir desapareciendo su uso, porque necesita mucha mano de obra, es decir, soldadura, ¿no? Más que todo, muchos puntos de soldadura. En cambio, esto es doblado nomás, simplemente, ¿no? Esto es más fácil de montar, mucho más fácil también para la fabricación, ¿no? Porque es golpe por golpe nada más, no se usa soldadura. Soldadura solamente para unir ya con pórtico tal vez. Bueno, si es que estamos entendiéndolo de esa manera, vamos a seguir. Esto usted puede hacer con las dimensiones que necesite, ¿no? En el momento que necesite, preguntando si es que tiene de 1,20 la placa de 1,20 o de 1 metro. Y para aprovecharlo en su totalidad, entonces puede hacer un prediseño, es decir, lo divido en 4 partes para que no tenga pérdida, por ejemplo, ¿no? De qué dimensiones me van a salir. Y hace entonces el uso de varias secciones que pueda obtener de esto, 3 veces, 4 veces, 5 veces, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tiene un banco entonces de posibles soluciones para su proyecto. Seguimos entonces.
que es lo que necesitamos ya para el dimensionamiento, los métodos, conocer los métodos de dimensionamiento. Nosotros nos estamos basando más en el método de diseño por esfuerzo, diseño por factor de carga y resistencia, que sería este método de los estados límites. En cambio hay otro método que era el más tradicional, el diseño por esfuerzos admisibles. Y también eso lo hemos mencionado así en forma ligera, diciendo de que utiliza un factor de seguridad, ¿no? que se lo aplica como factor de reducción para la tensión de fluencia, para tener una tensión admisible, ¿no? Se trabaja entonces con tensiones admisibles. En cambio, este otro método depende de la carga. Aquí, en este método de factor de carga y resistencia, entonces depende del tipo de carga, del origen de la carga, digamos. Y utilizamos, como lo hemos visto ya en la primera clase, utilizamos entonces esta expresión general para referirnos al método, ¿no? Decir que aquí estarían la fuerza y su mayoración, y aquí estarían la resistencia y su factor de minoración, ¿no? De aquí se deriva todo, y decíamos que puede servir una de estas fórmulas tanto para tracción, para compresión, para flexión, y así lo fuimos empleando, ¿no? En la aplicación necesitamos para la aplicación conocer las cargas, las normas que estamos estableciendo para nuestro diseño, y esta es la notación que empleamos para las cargas, ¿no? Pero las normas nos recomiendan ciertas combinaciones que hacer, que pueden ser las ocurrencias, ¿no? De la estructura en su vida útil, y que puede estar, por ejemplo, sola la carga muerta, entonces afecta a un factor de mayoración como el que se muestra en la hoja, ¿no? Cuando está ya combinada, entonces la aplicación del factor es menor aquí para carga muerta, pero tiene aplicaciones que son los que se tienen también aquí en la segunda combinación, y así cubre entonces todas las probabilidades de carga que pueden presentarse en la estructura, y tener entonces una estructura segura, ¿no? Sin exagerar en el dimensionamiento. Hay cargas, por ejemplo, que se ven reducidas con factores reducidos, pero eso es por el hecho de que, imagínense una carga de viento, por ejemplo, ¿no? Comparada con una carga, o combinada con una carga muerta. Puede ser que la carga viva de techo que la gente que esté montando ya no va a estar cuando el viento esté en toda su intensidad, y entonces no puede aplicarle el 100% de la carga viva, el 100% del viento y el 100% de la carga muerta. Entonces, ese es el hecho entonces de que se dan ciertas combinaciones que son las que son más probables de que sucedan, que se apliquen en la estructura. Y así entonces tenemos esas recomendaciones que aparecen también en los programas de cálculo, y que hay que hacer mención a la norma simplemente para invocarla, ¿no? Método de diseño elástico, ya lo hemos indicado, de que utiliza factores de reducción de resistencia, pero no mayor a las cargas, ¿no? Sino que importa hacer la suma de las cargas totales, no importa que sea carga viva o carga muerta, y con el total de la carga se dimensiona. En cambio, este otro método, el diseño por factor de carga y resistencia, entonces depende del tipo de carga para su correspondiente factores de mayoración y factores de minoración de resistencia. Cuando se trata de elementos tensionados como este, es necesario entender que en algunos casos vamos a necesitar conectarlos, ¿no? Y en ese caso, las conexiones
Entonces pueden hacerse con perno, puede hacerse con soldadura. En este caso, por perno, hemos hablado de que es necesario determinar una capacidad por la placa, para decir, ¿no? Cuánto resiste la placa sin ninguna perturbación. Y una vez que determinamos esa capacidad por placa, podemos ya analizar el comportamiento de la parte de conectores. Decir que el hecho de perforar una plancha o una placa va a significar también perder una sección útil, y es lo que llamamos entonces área neta cuando está completamente sin ninguna perturbación. O digo, área bruta, ¿no? Cuando está sin ninguna perturbación. Y área neta es cuando consideramos ya la perturbación, es decir, la reducción por los huecos, ¿no? Que debemos hacer. Y hay que comprobar entonces que no falle por esta condición, por fluencia, es decir, un límite de fluencia que ponemos para que no se deforme demasiado la placa. Y otro límite por falla en la parte de perturbación, aquí donde hacemos la conexión, ¿no? Así que hay una concentración también de tensiones, ¿no? Es decir que acá, si bien se va a desviar para eludir el hueco, pero hay que transmitirla a la otra placa. Y esa concentración de tensión, entonces, se le aplica un factor de minoración de resistencia de 0,75. En cambio, cuando hacemos aquí en la placa misma es 0,90. 0,75 para esta, ¿no? Ya con la perturbación del caso. Y eso es lo que se manifiesta en todo lo que viene a continuación. Desde luego, hay que saber también estos espaciamientos mínimos y máximos que se dan para los elementos, ¿no? Es decir, 3 veces D, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que llamamos G acá, y G' sería 1.5 de D. Todo lo hacemos en función de D. Y esas aplicaciones, como digo, esas recomendaciones entonces nos garantizan de que no va a fallar por corte o arranque, por ejemplo, con estas distancias, si están limitadas estas distancias por la norma, no va a fallar por arranque aquí, ni por corte si quieren, una parte del elemento puede salirse y va a tener un área de corte, otra área de corte que va a haber un surco si quieren, ¿no? Aquí por la falla. Para que no suceda eso, es suficiente entonces basarse en la norma y garantizar con estos espaciamientos mínimos que da la norma. Pero sobre todo este espaciamiento entre perma, que es el que nos permite hacer el ajuste de los mismos, el espacio suficiente como para que la llave pueda insertarse y poder hacer el giro para el ajuste. De lo contrario, no tendríamos espacio entonces tal vez para la boca de la llave, si es de ojo, para el ojo de la llave, ¿no? Eso entonces es importante de hacer las consideraciones. Entonces, las capacidades decíamos que pueden ser establecidas por fluencia. Aquí tenemos esto por fluencia, el factor es 0,90, ¿no? Y cuando es fluencia, entonces aplicamos acá el límite de fluencia y aplicamos el área, entonces. Es fácil recordar la fórmula de que si aquí vamos a tener carga, por ejemplo, en este otro tendremos como resultado también carga, que va a ser gamma por P, Phi, Fy y área. Entonces esto es en centímetros cuadrados, lo pongo en centímetros cuadrados y esto por centímetros cuadrados nos da entonces la unidad de kilopondio. Y la capacidad esta que se está estableciendo con este valor de P1, pero eso es para que la capacidad en la parte de placa simplemente, que como lo tenemos en esta parte, ¿no? Placa, control de fluencia podríamos llamarles. Control por fluencia. Aquí se están dando los espaciamientos para ver si es que se cumplen nada más. Pero aquí el otro por resistencia, entonces tenemos por resistencia última acá, ¿no? En la parte donde está
definida cuál de las áreas es la que rige. Tenemos que saber si es que esta o es esta otra, ¿no? Comparamos las dos y la que sea menor, esa es la que rige para el dimensionamiento. Supongamos que sea esta. Supongamos que sea esa. Ya, entonces decimos que sacamos el área para esta condición, disminuyendo dos pernos. Sacamos el área para una trayectoria mayor, pero que puede ser afectada porque ya son 3 los pernos en esa dimensión. Tenemos esta fórmula que aplicar en ese caso, y la primera sería esta otra, ¿no? Aquí, así, y la otra trayectoria, esta y esta. Y la comparamos, ¿no? ¿Cuál de ellas es la que rige? Cuando hacemos entonces esa determinación, estamos hablando de dos áreas netas, neta 1, neta 2, y escogemos la menor, decíamos, ¿no? Y le llamamos área neta crítica, esa, y que es la que sirve para nuestro dimensionamiento. Y tenemos entonces esto como capacidad, comparamos esto con esta es la que debemos recomendar, esto rige, dice, ¿no? Así es, entonces esa es una forma de empezar el dimensionamiento para elementos sometidos a atracción con elementos de conexión como ser los pernos. ¿Qué es lo que sigue después de eso? El dimensionamiento por flexión, que habíamos entendido de que lo hacíamos en el caso de elementos que están sometidos a esa condición. Hablábamos de secciones que se utilizan. Estas, digamos, serían secciones rectangular, sección circular, tubular, de alas anchas o en I. En realidad, la diferencia de WF que llamamos y la I es que el ala es pequeñita de la I. En cambio, el WF es ala ancha. En nuestra notación estamos usando para la estructura ala ancha. Esto se aplica, digamos, la I se aplica en estructuras más pequeñas, la T y la C, los canales, ¿no? En el caso de placas dobladas, le damos un doblez aquí en el extremo para rigidizar. Estas son laminadas en caliente. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Y para continuar, entonces nos interesa, por ejemplo, determinar el módulo plástico para nuestro dimensionamiento. Se habla de módulo plástico y módulo elástico. Módulo elástico es el que utilizamos para el dimensionamiento en el campo elástico, es el método DEA, y este sería para el DFCR, ¿no? Y hacíamos la consideración de en los estados en que puede presentar una sección y decir que en la parte blanca que tenemos acá de ambos lados, si es un elemento a flexión que vaya progresando en la medida que se aumente la carga. Pero si nos situamos entonces en este campo blanco primero en el borde, tenemos inicio de plastificación acá. Y aquí ponemos FY, entonces, inicio de plastificación. Pero todo el resto está dentro del campo elástico. Aquí es la parte blanca que entenderíamos que, ¿no? Así, sería su diagrama que lo representa sería este. Estamos imaginando que es un elemento flexionado acá, ¿no? Y podría haber en el extremo una consideración que correspondería a 3, que todo está plastificado ya, ¿no? En ese caso de plastificación, igual tiene que haber un equilibrio de fuerzas en lo que se refiere a FY y FX. FY, digo,
fuerza horizontal en X, ¿no? Que sea igual a 0. Entonces aquí aparece este equilibrio de fuerza. Es fácil determinar también su posición en el baricentro de esta sección. En otros casos sería la altura media de esta parte. Y determinar la distancia que separa esa fuerza para entender el equilibrio que se logra acá, ¿no? Ese momento que tenemos generado por estas tensiones, vamos a llamarle el momento último, ¿no? Y aquí tenemos un caso intermedio, donde el diagrama lo cortamos en esta posición, para 2, y entonces está limitando estos campos, que campo plástico, campo elástico también aquí ya. Entonces, un campo elastoplástico diríamos, ¿no? Que se entendería de esa manera. Así. Así está mejor. Ahí está. Elástico, elastoplástico y plástico. Bueno, pero lo que nos interesa para nuestro cálculo es conocer cómo dimensionamos este valor de WZ, o digo de Z, que sería el módulo plástico. Y así lo habíamos hecho en la consideración de ya un ejercicio práctico. Que vamos a mostrarlo acá. Acá, ¿no? ¿Qué vamos a considerar como un módulo plástico? Sería el momento estático de esta parte superior, del área superior, la compresión, y vendría a ser entonces esta área del ala por su brazo, más el área del alma que queda en la parte comprimida por su brazo. Por la simetría, por 2, entonces tendríamos calculado el módulo plástico. Y el momento podríamos calcularlo así como la resultante C es la resultante de este diagrama de tensiones. La T, y para el equilibrio T tiene que ser igual a C en este caso. Pero el momento lo podríamos determinar en cualquier lugar acá. Si es que en esta altura, entonces sería C por D medio. Pero si es aquí en el centro, C por D cuarto, T por D cuarto sumando, igual da el mismo momento. Es un momento de un par que puede entonces entenderse de que a cualquier punto que consideremos siempre el mismo valor. Y así lo estamos entendiendo, ¿no? Como diagrama sería en el campo elástico para tener un diagrama para flexión, que así hemos calculado. Para el corte lo hemos hecho de esta otra manera. Si es que este perfil así, también podríamos hacerlo por partes de áreas conocidas, sacar el módulo resistente, en este caso, que podría ser para el diseño elástico, el módulo plástico, que puede ser para el otro diseño. Y los diagramas de corte que corresponden, ¿no? Para uno y otro caso, cuando es sección rectangular, así parabólico acá parabólico en esta parte, pero aquí hay un salto de un elemento tan delgado aquí como este a uno ancho como en el ala ya. Pero la fórmula que se utiliza está expresada como corte a este nivel, igual el cortante, el momento estático de la parte que queda, si es que a este nivel, corte de la parte que queda arriba, y esto por su área, más esto por su área, por todos, ese sería el momento estático.
momento estático, aquí tenemos. Pero este, en el caso del corte, es el momento estático de la porción de área que queda por encima solamente, ¿no? Sí. Entonces sería esto por su área, esto por su área y punto. Eso es lo que ponemos acá. S. Inercia es total. Ancho de fibra, B, sería para este caso, este ancho de aquí, que llamamos T, nosotros, ¿no? TW, ¿no? Aquí sería TW. Esto es genérico. Y así entonces entramos ya a un ejercicio donde aplicábamos todo lo que acabamos de decir para poder dimensionar esta estructura. ¿De qué se trata? Una carga uniformemente repartida con apoyo para transmitir la carga a una columna y otra. Y determinar entonces, podría ser conocida la carga, determine la sección que se requiere para en el dimensionamiento. O a la inversa, podría ser que se conozca el perfil y determine cuál es la capacidad del mismo. ¿Qué controles debemos hacer? ¿No? Entonces, hemos hablado de un control por flexión, otro control por deformación y otro control por corte y aplastamiento del alma. Entonces, por flexión, por deformación, por corte y por aplastamiento. ¿Qué es lo que debemos conseguir acá o conocer acá? La fórmula que define el espaciamiento, la deformación que esperamos. En este caso, si es viga isostática y carga uniforme, sería QL a la cuarta sobre EI 384, ¿no? 5 sobre 384. Pero que no sobrepase este valor. Estos límites lo establecen las normas. Y para el corte, entonces, también hay que determinar su capacidad por corte y su capacidad por flexión, por deformación, por corte, y compararlas entre ellas para determinar cuál de los valores rige. Y eso es lo que se hace aquí. Por eso se ordenó en un cuadro a decir de qué características necesitamos de la sección. Son estas las características, por ejemplo, para eso. Y lo que estamos estableciendo aquí son las cargas. ¿Qué carga vamos a obtener para un determinado perfil? El perfil es dado por estas dimensiones, 12, 30 y 11. Sería 12, 30 la altura total y 1 centímetro el espesor. Y es para un perfil así como este, ¿no? 12, 30, 1 y 1 también acá. Para ese perfil es el que estamos haciendo este cuadro. O acá lo hemos hecho. No, este de aquí, ¿no? Entonces, calculamos la propiedad de la sección que nos interesa, el área, por ejemplo, el módulo. ¿Cómo lo hemos hecho? Vamos a repasarlo acá simplemente para que recordemos qué es lo que hemos hecho acá. Entonces, el módulo Z es el que nos está interesando acá. ZX sería, si es 12, el área superior sería del ala 12 por 1 y por cuánto, a ver, me va a decir, me van a ayudar ustedes. $5,5. Ya, estoy acomodándome aquí para que los vea yo ustedes. ¿Cuánto sería área por su distancia? Si esto es 30, sería 15 hasta acá en la mitad, sería 14.5, ¿no? ¿Está bien? Ingeniero, ¿no tendríamos que determinar primero el eje neutro plástico? No, no estamos haciendo de este. Estamos haciendo de este. Ya está
eje neutro plástico coincide, dice, ¿no? Porque hay simetría, ¿no? No necesitamos sacarlo, sino que es por simetría igual que el elástico. Ya, por 14.5 más ¿cuánto? Lo que queda acá, ¿no? Tiene 15 menos 1, 14 por 1 y por 7, ¿no? Así es. 14 por 1 y por 7. Y esto es todo. Ah, eso por 2, ¿no? Por 2 todo. Por 2. Si es que el mismo perfil que estamos considerando acá, debería dar 544. Si es que está bien esta determinación, ¿no? Da 544. 544 está ok, dice, son la unidad de centímetro al cubo. Así es. Y la inercia, para recordar simplemente que hay dos caminos que podemos utilizar, decíamos, ¿no? Cuando hay simetría, entonces podemos hacer de todo el elemento del borde del elemento menos la parte vacía. Y si no, entonces por Steiner, ¿no? También. Pero lo hemos hecho acá, creo que por la diferencia, ¿no? Es decir, de 12 por 30 al cubo dividido 12 menos, esto es un resultado ya. Dividido 12. Ese es un resultado. Pero hay que restarle, dice, lo que está en vacío. A ver, Cornejo, Janet, dígame qué tengo que hacer aquí ahora. Estamos hablando de este perfil. Esto es 12, esto es 30, 1 y 1 el espesor. ¿Qué tengo que poner aquí ahora? Base, ¿cuánto sería? A ver si le ayuda a Jonathan Soria. La base 12. Ya, 12. El espesor creo que es 1, si no me equivoco. La base sería 11, ingeniero. La base sería 11, ¿cierto? ¿Por qué? Ya, al centro, ya la inercia, sí, 11. ¿Por qué 11? Porque le la está base descontando, está yendo de la inercia, ingeniero. La parte vacía, ¿no? ¿Qué sería esto? 12 menos 1, ¿no? Ya. Las dos María Peña, María René. O Yaveta, a ver que nos ayude. ¿Por cuánto, Yaveta? ¿Cómo es, ingeniero? Disculpa. ¿Por cuánto usted? 11 por Al cubo sobre 28. 12. Al cubo sobre 12. Así es, parece que está bien. Por Steiner, si sacamos, va a salirnos lo mismo. Ya, esto sería el resultado, entonces. Debería coincidir con el resultado que tenemos acá. Si no, hay que revisar este resultado. Sale eso, ingeniero. 6.877. 6.877 está bien. Ahora, ¿cómo hemos determinado Q? Decir acá, ya es por la fórmula que tenemos, ¿no? Aquí vamos a ponerla simplemente
Aquí la tenemos. Mira, no lo hemos expresado acá en detalle. Pero esta es la fórmula que estamos usando. Aquí, esto sería, ¿no? Por flexión. Aquí vamos a hacer esto solo después de formación, lo vamos a aceptar, ¿no? Quiere decir que la relación, dice, de carga nos da un factor de 1.4. ¿Para qué sería eso? ¿Carga viva cuánto y carga muerta cuánto? ¿Qué estamos usando como carga viva y carga muerta? Carga viva 0,5 de Q y carga muerta 0,5 de Q. Así es, entonces para que sea 1.4. Y si es que entonces por flexión podríamos poner ya para nuestros datos de módulo, aquí estamos 1.4, FY 480, aquí nuestro módulo es cuánto. $544 nuestro módulo. Así es, ¿no? Sí, ese. 544. Entonces, ¿cuánto nos sale? Dice 28.32 cuando hacemos uso de esta expresión. 28.32. Y por deformación sería 24.7. Seguramente que sale bien. Ya hemos comprobado eso. Entonces sacamos por un lado, sacamos por el otro y sacamos por corte también, que no está abajo en la tabla. De eso buscamos cuál rige. ¿Rige el menor o rige el mayor? Ingeniero, disculpe, ¿cuánto era L? Perdón. L. Sí. Debe estar por acá. A ver si me ayudan a buscarlo. Debería estar por acá. 5 metros creo que era. Sí, es que 5 metros. Ya no importa, ya el valor que ustedes tomen cualquiera, me dicen. Para 5 metros sale 20, ¿tanto? Para 5 metros sale 28,31. Ya, entonces está bien, para 5 metros. Y la deformación entonces sale 24,65. ¿Cuál de ellos se toma? Este, ¿no? Y aquí se trabaja con el área del alma. Esa es la diferencia aquí. Esto es área del alma, 19,23 dice. 19,23. Creo que está mal esto, ¿no? Esto es área del alma. Debe ser eso, ¿no? 28. Sí, 28 es el área del alma. 28 entonces. Ah, esto es AW. Está bien, 28. Y eso es lo que sale entonces. Esa es la forma de dimensionar esto. Si es que fuera, por ejemplo, si estuviera en el caso de que hay una carga más, vamos a decir una carga puntual, vamos a decir aquí. ¿De qué manera modifica? Eso lo vamos a indicar simplemente, ¿no? Dejar indicado. ¿De qué manera modifica nuestro dimensionamiento? Sí, parecería sencillo decir lo que estamos haciendo ahora, pero puede entonces tener esta consideración. Vamos a decir que hay una columna que aparece aquí. Y esa columna que tenga una carga determinada aquí. Vamos a ponerle aquí. Una carga P igual a 1 tonelada.
Entonces, ¿cómo modifica el cálculo? Aquí va a provocar un incremento en el momento flector, va a provocar un incremento en el corte, en la deformación, todo nos afecta, ¿no es verdad? Y podríamos entonces hacer que en la consideración tengamos lo siguiente. Tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí estamos. Hemos visto de que la flexión se va a aumentar acá, ¿no? Entonces, ¿con qué más aumenta ese momento flector? Un momento M', vamos a decir. Igual. ¿Cuánto valdría ese momento M', Soto Fernández? Que aumenta debido a P. Sería P por L sobre 4, ¿no? Sí, ese. Ya, pero pongámoslo en valor numérico allá. Ya conocemos todo. P, L y 4. Eh, 125.000. Estos son kilopontios por centímetro. Entonces, este momento más hay que añadirle a lo que vendría a ser este valor Q por L cuadrado sobre 8, este momento más, y la carga se va a ver reducida entonces de alguna manera. Q es sigue siendo nuestra incógnita. Simplemente vamos a dejarlo así indicado. Para la deformación también habría un delta prima que considerar. Y ¿qué valor toma ese delta prima? Aquí vamos a poner delta, si puedo. Insertar. Puedo aquí delta. Delta prima. Bien. ¿Cómo tengo que expresar ese valor delta prima que espero para la estructura AIMA? Mamani Pérez, a ver qué me diga. P por L al cubo sobre 48 módulo de elasticidad por inercia en X. Eso es. P por L al cubo dividido entre 48 e Y. Sobre 48 de Y. Y como no varió la sección del perfil, entonces esto se mantiene. L al cubo esto es al cubo, P por L al cubo sobre 384 no 348, ¿no? Es 48. Sí, 48. Estaba bien entonces, 48. Ese es el delta que aparece. A ver, por nuestra curiosidad vamos a ver cuánto más aumenta la deformación.
Ustedes tienen ahí el valor de E, que lo tenemos acá. Es para el completo, ¿no? Para este caso. ¿A dónde está el caso completo? Este. Así. Sale 0,18 centímetros. Aquí está ahí, 6.877. Entonces sale ¿dónde estábamos operando? Aquí. 0,18. Sí, 0,18 centímetros. Vean que eso deberíamos aumentárselo entonces a la deformación esta, ¿no? Va a ser esta fórmula más PLQ 48i acá, todo igualado a L sobre 360 en el límite. Entonces va a aparecer este aquí como aumento. Y la capacidad entonces se determina de esa manera. Y lo mismo para corte. Entonces, está bien, hasta ahí vamos a dejar. Cuando se tiene este caso de cuando se tiene este caso de voy a ponerlo ahí y voy a manejarme de esta manera. Cuando se elimina el ala, decíamos, ¿no? En el otro caso, se elimina el ala, ¿cómo sería el procedimiento de nuestro cuestionamiento, ¿no? Ya se trata de una sección que no es simétrica ahora. ¿En qué medida pierde capacidad esta sección? Y entonces podríamos hacerlo. Olvidémonos de la carga puntual que hemos puesto, simplemente para la distribuida entonces ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente determinamos entonces el eje neutro plástico y determinamos el eje neutro elástico. Aquí tenemos que determinarlo ambos, ¿no? El eje neutro plástico, hemos hecho la consideración de que, por definición, el eje neutro plástico es aquel que divide la sección de compresión, o la sección total, ¿no? En compresión y tracción, lo divide en partes iguales para que la sumatoria de la fuerza sea cero, sumatoria de fuerza horizontal es cero. Entonces, eso es lo que estamos buscando acá. ¿Cuál será esta posición del eje para que esta área de aquí arriba sea igual al área de abajo? Y como quiera que es más fácil entonces poner una incógnita de este borde inferior, le llamamos X a esto, si quieren. ¿A qué altura? ¿No? O Y, si quieren, ¿no? Y a esta altura Y. ¿Cuál va a ser esta altura Y? Si hacemos que las áreas sean iguales, tenemos la área total, ¿no? Y es fácil entonces entender de que vamos a hacerlo por nuestra cuenta aquí, sin mirar aquello, desde acá. Si lo vamos a bajar. Ya, área 1 igual área 2. ¿Cuánto sería el área entonces numérico ahora? Como lo tenemos acá, 52 es el área, pero esto era el área total, ¿no? Así era. O ya es sin la parte de abajo. Era con las dos. El de Con las arriba. dos, ya para uno entonces, ¿cuánto sería para uno? El A1 sería, o sea, el alma sería 29. 19. No, 29 el alma y Ya, las alas 12. Más 12. ¿Igual a cuánto? 41. Ya. Ese
Eso lo dividimos entre 2, entonces, ¿no? Ahora, cuando hacemos que y por 1, y0 vamos a llamarle. Creo que no hay y0 aquí. Ya. y0. Y sub 0. Por 1 tendría que ser igual a ¿cuánto? Para que sea la mitad del otro, tendría que ser 41 dividido entre 2, ¿no? Ya. Y entonces aquí y0 ya está determinado. Esa es la posición del eje neutroplástico. ¿A qué altura estaría? 20,5. 20,5 centímetros. Eso es lo que nos interesa. $20.5 centímetros. ¿Cómo determinamos el eje neutroplástico? Ya no podemos multiplicar por 2, ¿no? Entonces nos situamos en cualquier posición. Vamos a decir que aquí en el mismo eje neutroplástico nos situamos y sacamos el momento estático de la parte de arriba más el momento estático de la parte de abajo. Y entonces aquí vamos a decir eje neutroplástico. Como tenemos ya, quiera que tenemos definida este 20.5 como posición acá, ¿cuánto nos quedaría para arriba para decir que Y1 vale cuánto aquí? ¿Cuánto sería este Y sub 1? Y sub 2. 10 sería Y sub 1. Ya, ¿qué estamos haciendo para Y sub 1? Entonces sería esta altura, ¿cuánto queda acá? Si esto es 20.5, ¿cuánto queda acá desde aquí hasta el borde? 10,5. 10,5. Eso es Y1, no es Y1 eso. No, hay que restarle la mitad de T. Entonces, ¿cuánto? 10, ¿no? 10, cabalín. 10. Ya, Y1, pero hasta arriba sería 10.5. Pero el que nos interesa es el baricentro aquí. Para sacar el C1 y multiplicarlo por Y1, momento estático es. El C2, ¿cuánto resultaría? C2 vale El Y2. ¿Cuánto es el Y2? 4,75. Ya, ¿cuál es el Y2? Es la distancia de la distancia del centro de gravedad al centro de gravedad de este triángulo, de este rectángulo pequeño acá.
¿Cuánto es este rectángulo pequeño? El área. 9,5 por 1 sería su área. Área 2 sería, ¿no? Sí, Igual 9.5 sí, 9,5. por 1. Bueno, 9.5 centímetros cuadrados le ponemos. Ya está. Y ahora hacemos el momento estático. Ya. Le sacamos el momento estático. Ah, y aquí nos faltaría esto, ¿no? Y Sí. E3 entonces. Y3 sale 10,25. Ya. Y A3 sabemos que es 20.5. Así es, ¿no? Así es, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, vean acá que hay que sumar esto porque el momento que genera la parte de abajo, tracción, si nos situamos acá en esta parte, suma a esta otra, el momento se suma. Uno podría decir, ¿por qué estamos sumando si esto es tracción, esto es compresión? Pero hay que sumarlo entonces. Es neutroplástico, en consecuencia, queda definido entonces en esa distancia de 20.5 y el módulo plástico ahora es la sumatoria. A ver si coincidimos con el resultado que se tenía para este ejercicio. Y lo llamamos ZX. Ya. Sale 375. Ya. Es el módulo que buscamos. Y el que nos va a definir la pérdida de capacidad por flexión. Si hay alguna duda, pregunta entonces. Creo que estamos haciéndolo bien. Y1 por A1 más Y2 por A2 más Y3 por A3 tiene que ser este 375. ¿Alguien puede confirmar ese resultado? A mí me ha salido distinto. La altura de la T, o sea, D menos T es 29, ¿no, ingeniero? A ver, la altura de la T es 29, sí. Sí, me da, el Y sub 0 me da 20 centímetros. El Y sub 0 te da 20 centímetros. Este valor, ¿no? Sí, ingeniero, cabal me da 20. Ya, a ver cómo lo explicamos esto. A1 más A2, ¿no? 29 más 12. 29. Ah, cierto, 28 nomás sería, ¿no? ¿Así es? Sí, ingeniero. 28 más 12. A ver, está bien, creo que lo que dice el señor. A1 más A2. A1 es esto. No, esto primero sacamos. 28 por 12, entonces aquí. Tiene razón, ¿verdad? ¿Quién era García? 28 centímetros cuadrados nada más da. Porque es 30 hasta arriba, igual que este. Estamos haciendo este, ¿no? ¿30 es la altura, ¿no ves? Yo tomé en cuenta de que era 29, sí, la altura, ingeniero. 29. Claro, 29 ya es esta altura total. Le quitamos un ala, decíamos. 30 era inicialmente, ¿no es?
Ingeniero, ahí dice que el D menos T es 29, o sea, la altura total sería 30. D menos T, 29, claro. La altura total, 30. Pero era considerando el ala más superior, ¿no? Sí. ¿No? Quedaría 28 entonces. Más 12. ¿Cuánto te salió 40, ¿no? Y1 entonces, ¿cuánto te sale Mamani Pérez? ¿Cómo? Y1, ¿cuánto sale? Y1 saldría 9.5. Ya. El A1 es 12. Y2, ¿cuánto saldría? 4.25. Perdón, ingeniero, era 8.5. Que lo tomé de nuevo con otro. La Y1. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Sí, No porque... no creo. Ya, 8.5 está bien. ¿Y este otro? Sale 4 eso. 4. El área en consecuencia, el área 2, 8. 8. El Y, 10 3, saldría. 10. 10. El A3 es, 20. A3 es 20. 20 nomás, ¿no? Sí. 20.5. Pero la Y sub 0 es 20, entonces todo lo de abajo es 20 y... Porque el área es 40, ¿no? Sí. Área es 40 centímetros. Lo de abajo sería, si esto es 20, sería 20 nomás. 20 centímetros cuadrados. Ya, ahora sí parece que está bien. Eh, 334. Eso es. Ya es fácil ahora determinar el cubo. Si es que lo pueden hacer, lo hacen. Si no, pasamos a la inercia para deformación. Ustedes me dicen el cubo, ¿cuánto es? Sale 17,38. Ya, y el Q', sí, vamos a perder tiempo en eso.
pues no podemos sacar todavía, porque tenemos que sacar inercia. Pero la inercia ya la tenemos, creo, ¿no? No. No, Para de eso esa sección. para la inercia tenemos que sacar Por Steiner. la posición del eje neutro. Posición del eje neutro, entonces. Y eso G vamos a decir. Eso es lo que tenemos acá. ¿Cómo sacamos la posición del eje neutro? Es el baricentro, ¿no? De la sección total. Y el baricentro de la sección total tenemos que referirlo a un eje acá. Entonces este eje de aquí vamos a decir, para que saquemos aquí también la distancia. De acá entonces. El primer baricentro estaría de esta sección, sería área B por T, sería 12 por 18.5, 28.5, ¿no? 28.5, sí. Más el área esta, que viene a ser B28. 28 por 1 y por 14, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí. Y dividido entre el área que es 40. Sale 18,35. Y eje 18.35. Eso es. Entonces ahora ya es sencillo irse a Steiner. Ya no podemos hacer lo mismo de antes, porque no es simétrico. Y entonces para el eje que estamos considerando no hay simetría. Entonces la inercia para esa distancia, pero en X, va a ser la inercia de esta primera parte de arriba. Estamos tomando la inercia acá a esta distancia de 18.35. Entonces va a ser la inercia de esta parte primero, que sería 12 por 1 al cubo dividido 12. 12 por 1 al cubo dividido 12. Es la inercia baricéntrica de este, ¿no? Más el área por la distancia al cuadrado. Steiner, Más C por 28,5 menos área sería el área de esta parte de arriba. 12 por 1 por la distancia de aquí al baricentro. Pero tenemos esta distancia, 18.35 desde acá. ¿Cuánto nos queda arriba? 10,15. 10.15, Sí, 10,15. ¿no? Sí, ¿Así sí. es? Sí, 10,15 al cuadrado. Al cuadrado. Más que Más 28 al cubo sobre 12.
¿Qué más? Este, ¿por qué 28 al cubo sobre 12? Está bien, 28 hasta arriba, sobre 12, más el área falta. Sí, más 28. 28 por 14 al cuadrado. ¿Así? No, la distancia es 4,35. Sí, sí, Ah, ya. 4,35 sería. Al cuadrado, ¿no? Sí. Ya, si todo está bien, hemos resuelto nuestro problema. Sale 3607. Ya está. Y con esto sacamos una carga. Q2. ¿Cuánto? Eh, 12,93. Ya la del corte alto, entonces vamos a dejarlo el corte por entendida. Y sería esta la que rige, ¿no? Ingeniero, disculpe, tengo una dudita con el tema del corte. El factor de reducción, ¿cuánto sería? ¿0,6? 0,6, sí. Ah, ya, perfecto. O sea, aparte del 0,6 que viene que acompaña el área, A ver, en un ratito. por favor, eso tengo una dudita ahí. No, claro, está bien que lo pregunte. El factor de corte, aquí estamos poniendo 0,9 por 0,6. 0,6 es por la resistencia al corte, ¿no? Ya, y O sea, 0,9 sería el reductor, digamos. sí, de Ah, resistencia total. ya, perfecto, gracias, ingeniero. 9 por 6, 54, sí. Ya, si es que el corte más me dan, aquí lo podríamos poner. Pero este es el que rige, ¿no? Seguramente el de corte grande. Todos los perfiles laminados que hay en el manual, en la tabla, controlan la tensión de corte, ¿no? O sea, que le dan el espesor adecuado para que no falle por corte, ¿no? Pero en este caso nosotros arbitrariamente estamos dando estos valores y estamos comprobando. Q3 podríamos sacarlo, entonces también, si es que me dice alguien Q3 ese sale valor, 109. 109. Estaría bien, ¿eh? 109 kilogramos por centímetro. Alto, ¿no? Está bien. Eso sería lo que se hace. Ahora, pueden haber otras situaciones en que se haga un hueco, por ejemplo, a la viga para pasar alguna instalación y va a depender entonces en qué posición tengamos que disponer para modificar que su inercia, tal vez en el caso de que sea en el centro mismo de la viga, pero si está separada la viga no tendría mayor influencia porque el momento puede ser menor. Tenderíamos a llevar ese hueco a un lugar donde no afecte la capacidad de la viga. Puede ser un problema de eso que se presenta en algunos casos por las instalaciones que se hacen, ¿no?
Y el refuerzo también cuando se hace un hueco, ya hemos visto creo que en una clase anterior cómo se hacía un refuerzo, ¿no? Del perfil. Listo, pues puede ser el refuerzo, puede ser donde más nos interese, digamos, si es flexión sería en las alas, ¿no? Arriba y abajo. Pero si es corte, tal vez nos interesaría aquí cercano al alma, ¿no? En el alma, el refuerzo, si es que falla por corte. Listo, pues si no hay ninguna duda, nos veremos el Ingeniero, sábado. ingeniero, por favor, yo tengo una última duda. Ya, No sé si puede ir a la fórmula de flexocompresión, por favor. a ver qué página estará. Más abajo, ¿verdad? Después de elementos sometidos a compresión. Más abajo. Hay un poquito más arriba. Sí, esa fórmula, esa fórmula. Sí, flexotracción. ¿Esta? Sí, esta fórmula. Tenía duda en esta parte de aquí, del momento nominal en Y. Ahí las fórmulas tendría que ser ZY por F, la tensión de fluencia, ¿no? Sería el módulo, pero en el otro eje. En el otro eje, es que estamos haciendo para cuál. Y para X estamos haciendo y para Y aquí. Ajá, es que en la clase hicimos ejemplos, pero era con secciones simétricas, ¿no? No vimos una que no era no simétrica. Ya. O sea, como era simétrica, tomamos en cuenta el mismo módulo plástico. Ya. Ahora, Pero en caso de que no fuera simétrica, por ejemplo, esta sección, digamos así, una rectangular, ya sus módulos plásticos no son el mismo. sí. Mi pregunta era, el módulo que corresponda, pues tenemos que colocar. ajá, ahí sería entonces la FY por el ZY, ¿no? Sí. Ah, ya. Esa era mi duda, ingeniero. Ya. Porque aquí cuando se refiere a este momento nominal, para decir que es el momento que le corresponda a ese eje y por el módulo en Y, ¿no? Sí. Ya, listo, entonces nos vemos la próxima clase, o el sábado. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero, gracias.